Estimados alumnos, en este archivo podrán encontrar la clase de actualización legal 2 en la cual les voy a estar explicando los conceptos generales y primordiales con los que deben contar a la hora de realizar el examen. El Código Penal nos delimita el qué tutela nuestro ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero al decir qué? Es el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la vida, la propiedad, la libertad de las personas. Es el derecho de fondo. Y es legislado solamente a nivel nacional, es decir, tenemos un solo Código Penal. Ahora bien, el Código Procesal Penal es el cómo, es decir, es la forma en la cual vamos a proteger y tutelar esos derechos que nos dice el Código Penal. Es el proceso mediante el cual vamos a llevar adelante una investigación y un posible juzgamiento para lograr el fin último, que sería la justicia. Este se legisla a nivel nacional mediante el Código Procesal Penal de la Nación, que fue actualmente reformado, y provincialmente. En nuestra provincia nos encontramos el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, es decir, que hay un código por cada provincia más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco de los sujetos esenciales y eventuales del proceso penal. Esencialmente nos vamos a encontrar con un juez, un fiscal, un defensor y el imputado. Es decir, que si no se encuentran presentes, no se podrá llevar adelante el acto procesal requerido para el proceso penal. Por empezar, el juez es quien se encarga de solucionar y dictaminar respecto de las disputas que haya entre partes. Asimismo, es quien dictará sentencia y esta podrá consistir en una condena o absolución. ¿Qué es importante? El juez va a ir cambiando en cada una de las etapas. Nos encontraremos con un juez en la IPP, otro en la etapa intermedia y otro en el juicio. Asimismo, nos encontramos con el fiscal. El fiscal es quien se encarga de investigar y presentar los elementos al juez a modo de que éste dicte sentencia. Tiene la obligatoriedad de ejercer la acción penal. Y asimismo nos encontramos con el defensor, quien se encuentra en un mismo nivel jerárquico que el fiscal y es quien va a llevar adelante la defensa técnica del imputado. El defensor puede ser público o privado. Público pertenecerá al Servicio Público Penal de la Defensa y lo importante es que el imputado debe contar con un abogado en todo momento, ya fuere público o privado. Y bueno, el imputado, sin el cual no se podría llevar adelante ningún acto procesal, requerimos que él mismo se encuentre presente y de no estarlo nos encontraremos con una nulidad. Asimismo, vamos a hablar de los eventuales, que son la víctima, quien puede simplemente encontrarse en el proceso pero no ser sujeto, es decir, ser apoyo, estar representado por el Ministerio Público de la acusación, o, si requiere, presentarse como querellante con un abogado que lo represente, y de modo tal que si es aceptado por el juez, nos encontraríamos con 6 actores: juez, fiscal, defensor, imputado, víctima y querellante. Pero ¿qué es lo primordial de esto? ¿Por qué son esenciales los primeros 4? Porque sin ellos no podríamos llevar adelante la investigación ni ninguna persecución penal. Bueno, aquí comenzaremos a hablar un poco del sujeto procesal, el imputado, y comenzaremos con la calidad del mismo.
cuando una persona adquiere calidad de imputado. Nos remitimos al artículo 100 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, el cual nos manifiesta: los derechos que este código acuerda al imputado podrá hacerlos valer la persona que fuera detenida o indicada como autor o partícipe de un hecho delictuoso, en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra y en función de la etapa en que se encuentre, hasta la terminación del proceso. Si estuviera privado de su libertad, podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien la comunicará inmediatamente al tribunal interviniente. Principalmente, lo más importante que nos dice este artículo 100 es que la persona comienza a ser imputada desde el momento que es indicada dentro del proceso penal. Asimismo, vamos a hablar de los derechos del imputado, los cuales se encuentran en el artículo 101 del Código Procesal Penal de la Santa Fe, y que deberán ser comunicados al sujeto apenas nace su condición de tal. El imputado deberá conocer la existencia de una causa seguida en su contra, con los datos necesarios para individualizarla, él o los hechos que se le atribuyen y la calificación legal o provisoriamente le fuera a corresponder, los derechos referidos a su defensa técnica, es decir, que puede designar un abogado defensor, que podrá solicitar audiencia a fin de prestar declaración cuando lo estime conveniente, presumiéndose mientras tanto que ejerce el derecho a abstenerse a declarar sin que ello signifique ninguna presunción en su contra. Esto es muy importante, que una persona no declare, no quiere decir que sea culpable. Este es un dato erróneo que contamos en la sociedad toda. Es sumamente importante que sepan responder a la pregunta ¿desde cuándo una persona es imputada? La respuesta correcta a esta pregunta sería desde que pesa una sospecha en su contra, es decir, que es sospechado por un hecho delictual. Es decir, desde que se lo ve como posible hecho y se lo investiga. La acción penal puede ser pública o privada. Las privadas serán las calumnias e injurias, las cuales no trabajaremos porque no serán de uso frecuente entre su función. Así que nos enfocaremos en las públicas. Dentro de las públicas nos encontramos con las de oficio y las dependientes de instancia privada. Dependientes de instancia privada tenemos tres tipos de delitos, que son los abusos sexuales en todas sus modalidades, las lesiones leves, ya sea dolosas o culposas. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una lesión es leve? Porque tiene un tiempo de curación menor a 30 días. Y el impedimento de contacto de los hijos con los padres no convivientes. Este tema es muy controversial, ya que cuesta mucho entenderlo, pero principalmente lo que más cuesta es explicárselo a la víctima. La víctima no tiene contacto con el derecho penal, ni con el código procesal penal, ni tiene idea de lo que es una instancia. Entonces tenemos que saber explicárselo para que no se entienda y evitar errores procesales. En este caso, le presentaré un ejemplo burdo en el cual podrán utilizar para explicarle a una persona que jamás tuvo contacto, ¿sí?, con el derecho. Imaginemos que el delito es este auto azul que nos encontramos a continuación. La pregunta es, ¿quién puede decir que ve un auto azul? Todos los que nos encontramos viendo esta presentación podemos decir que vemos un auto azul. ¿A qué me refiero con esto? Con que todos tenemos la facultad de denunciar. Y un acta de procedimiento es una denuncia oficial, ¿sí?, realizada por un funcionario público, pero es una denuncia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos debemos preguntar? ¿Quién tiene la llave de este auto para así iniciar la persecución penal? Si este delito fuere de acción pública de oficio,
La llave la tendrá el Ministerio Público de la acusación, es decir, que nosotros formularemos una denuncia y con eso mismo el Ministerio Público tiene la obligación, ¿no?, de encender este auto y realizar una persecución penal. En cambio, si es una acción pública dependiente de instancia privada, porque se encuentra inmerso dentro de los delitos que mencioné anteriormente, abuso sexual, lesiones leves y el impedimento de contacto, requerimos que esa víctima, ¿m?, titular de este derecho de instar, nos otorgue, ¿m?, la llave del auto para así poder perseguir penalmente al sujeto, eh, ¿m?, o comenzar una investigación a modo de dilucidar quién serían los culpables y demás. ¿Qué es lo importante? ¿Quién es titular de esta instancia? La víctima, ¿m?, pero si esta es menor, su madre, padre o tutor. Y algo muy importante es que si la madre, el padre o el tutor se encontraran como parte del delito, o se encontraran inmersos o podrían estar encubriendo un posible delito, esta instancia se convertirá en oficiosa, es decir, que pasará a ser del Ministerio Público de la acusación la potestad de perseguir el delito. El proceso penal en la provincia de Santa Fe se encuentra dividido en 3 etapas. La primera, investigación penal preparatoria; la segunda, etapa intermedia; y la tercera, el juicio. En la investigación penal preparatoria nos encontramos con 2 audiencias que son las más importantes, que es la audiencia imputativa y la solicitud de medida cautelar. En la audiencia imputativa nos vamos a encontrar con un fiscal. El fiscal va a ser quien atribuya los hechos investigados y base esa atribución en las evidencias recolectadas hasta el momento. Asimismo, la solicitud de medida cautelar no siempre la vamos a encontrar en esta etapa. En ella se solicita medidas cautelares respecto del imputado, como por ejemplo la prisión preventiva. Esta audiencia se va a llevar a cabo delante de un juez, el juez de garantías, quien va a determinar la aplicación o no de la medida. Es sumamente importante entender que en la investigación penal preparatoria nos encontramos con la recolección de evidencias, ¿sí? No son pruebas. Las pruebas se van a producir más adelante. Esta audiencia puede terminar de 2 formas, determinando la apertura de juicio, es decir, habilitando la próxima etapa del proceso, o dictando sobreseimiento sobre el imputado por no contar con las evidencias suficientes o la duda razonable sea demasiado grande respecto al hecho endilgado. Bueno, en la etapa intermedia imaginemos que es un colador, se la llama la etapa bisagra. Esta se va a dar apertura siempre y cuando el fiscal presente el requerimiento acusatorio, en el cual cuenta todas las evidencias con las que ha recabado en la etapa anterior y solicitando audiencia preliminar. Esta etapa intermedia se desarrolla solamente en esta audiencia, en la preliminar, en la cual el juez va a determinar cuáles de esas evidencias pasan o no hacia el juicio. Cabe recalcar que dentro de esta etapa contamos con un juez diferente al anterior y que solo va a actuar en esta sola audiencia y actúa básicamente como un colador, es decir, el fiscal coloca la cantidad de evidencias que ha recolectado dentro de este colador y en esta audiencia el juez es quien dictamina qué es lo que pasa o no en ella. No me voy a adentrar mucho en el tema, pero quiero que quede claro que el fiscal puede cerrar esta investigación penal
mediante la desestimación, ¿sí? O el archivo de la causa. Bueno, cuando se da apertura a juicio, comenzamos una nueva etapa con un nuevo juzgador, que va a ser diferente al de los dos anteriores, pueden ser tres, es decir, puede ser colegiado el tribunal que juzgue. Y en este nos vamos a encontrar con los alegatos de apertura, debate, alegatos de clausura y sentencia. Ahora, a modo general, para poder sintetizar una etapa que es tan grande. En esta etapa de juicio es donde vamos a producir la prueba, es decir, que lo que salga del colador se va a producir dentro del juicio. ¿Qué es lo importante? Porque tantas veces uno tiene que presentarse e ir al juicio y testificar tantas veces. Es que todo lo que hayamos hecho en la etapa de la investigación penal preparatoria no va a tener validez si no hay una persona que lo ponga de forma oral en la etapa de juicio. Es decir, que si vamos a llevar adelante un acta de procedimiento, la cual sirve como evidencia, pasa por este colador de la etapa intermedia y en juicio lo vamos a producir como prueba, requerimos que el personal policial que se encontró actuando en este procedimiento reconozca como suya las firmas, responda preguntas y sea testigo del procedimiento en sí para que esta evidencia tenga valor a la hora del juzgamiento. Asimismo, esto puede concluir con una condena o absolución, pero es muy importante saber que en cualquier momento del proceso, desde la investigación penal preparatoria, podemos plantear el juicio abreviado. ¿De qué trata el juicio abreviado? El juicio abreviado es una forma de cerrar el proceso, ¿sí? De finiquitarlo, antes de una sentencia por parte del magistrado. Es decir, se pone de acuerdo defensa y fiscalía respecto a una pena en la cual el imputado se declara culpable y comienza a cumplir su sentencia, que siempre va a ser menor a la que puede llegar a recibir en una condena en juicio. Bueno, este tema es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de aprehensión. Primero, ¿quién puede hacerlo? La aprehensión la puede realizar tanto la policía, y la fuerza de seguridad, quien tiene la obligación de realizarlo, como cualquier persona civil, cualquier ciudadano que se encuentre presenciando un hecho delictivo de características flagrantes, pero es su facultad y no obligación. Es decir, puede aprender, pero no tiene la obligación de hacerlo. Vamos a adentrarnos en lo que son los casos de flagrancia. Tenemos tres tipos, que es la propia, la cuasi y la presunta. La propia va a ser la más fácil, la más común, que es cuando yo veo cometer un delito y posteriormente lo aprendo. La cuasi es cuando un tercero me manifiesta que el sujeto que se encontraría en el lugar habría sido quien cometió un delito flagrante en momentos anteriores y siempre y cuando no se haya cortado el lapso en la continuidad. Y la presunta, que es cuando el sujeto a quien nosotros procedemos a aprender muestra elementos que me hacen suponer que habría cometido un delito flagrante, ¿no? Por ejemplo, se encuentra con manchas de sangre, se encuentra con un televisor caminando a las 5 de la mañana por la calle, bueno, y demás rasgos que nos podrían demostrar objetos que estuviera exhibiendo, a los cuales nosotros podríamos presumir que serían parte de un hecho ilícito. Detención. Primer pregunta súper importante. ¿Quién la ordena? ¿Sí? La detención la va a ordenar el fiscal.
va a tener una duración máxima de 72 horas y puede venir acompañado con una incomunicación. Esta incomunicación va a durar hasta que se produce la audiencia imputativa o debería haberse producido, es decir, solo 72 horas. Esto es muy importante porque tenemos que saber que no podemos tener a un sujeto incomunicado por un lapso de tantas horas. Lo importante es saber que la incomunicación es relativa, ¿sí? Si la persona se encuentra incomunicada, jamás lo va a estar con su abogado defensor. Y podrá hablar con él en cualquier momento, entrevistarse de forma privada, ¿sí? Y sin vulnerarse esta garantía, que es una de las más importantes a la hora de hablar de derechos de defensa. Bueno, la prisión preventiva. Esto también es muy importante. ¿Quién lo ordena? El juez, ¿sí? ¿Quién la pide? El fiscal. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Dentro de la audiencia de solicitud de medida cautelar. Es una audiencia totalmente separada a la audiencia imputativa, pero que por economía procesal se llevan a cabo en el mismo momento, ¿sí? en un mismo acto. Pero son dos tipos de audiencias. Esto es muy importante. Obviamente, sí, la va a pedir el fiscal y la defensa va a buscar una alternativa, ¿sí? Ya sea domiciliaria, es una morigeración, o algo más alternativo y menos gravoso, como ser una firma semanal ante la OGJ y demás. Bueno, estas medidas que todos conocemos. El juez puede determinar, ¿sí? Si decide adoptar la prisión preventiva, determinar con plazo o sin plazo. Esto se dice en forma burda. Con plazo de 30, 60, 180 días está correcto. Sin plazo realmente no existe. Se lo llama por el plazo legal, el cual tiene una duración de 2 años más 1 año de prórroga. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Con los conceptos fundamentales para la materia de actualización legal 2. Espero que les haya servido este archivo y estoy dispuesta a responder las consultas que sean necesarias, ¿sí? Espero sus comunicaciones y los saludo atentamente y mucha suerte en el parcial de la próxima semana.